¿Cómo están amigos? Un saludo a todos ustedes. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo el programa de todas las semanas, Misterios de la Humanidad y del Cosmos, obviamente por CBBA Radio TV. Me pueden buscar en todas las redes sociales. Estoy como Juan Carlos Aliaga en el Facebook. También tengo otro Facebook que es oficial. Me pueden buscar como Charles Gorse. Se escribe Charles Gorse, Gorse. Estoy en el Instagram también como todo minúscula, Juan Carlos _Aliaga. Estoy también en X como Juan Carlos Alía 4, o sea, el número 4. Luego me pueden buscar también en el TikTok como Juan Carlos Aliaga 5 y en mi canal de YouTube como Juan Carlos Aliaga. Esas son las redes sociales que manejo y podemos intercambiar ideas sobre los temas que abordamos o tal vez hacer sugerencias también para poder tomar otro tipo de ideas que son interesantes justamente en este tipo de temática que es apasionante, la cuestión paranormal, ufológico, vida extraterrestre, la astrología, técnicas de meditación, todo lo que tiene que ver la astroarqueología, de todos los países que tenemos acá en Latinoamérica, más que todo, hay una riqueza muy importante en este tipo de asuntos. Dicho eso, vamos a ir hablando acerca de un tema interesante. No sé si no es mucha molestia ahí en controles, por favor, ir mostrando unos videitos, hay unas imágenes de apoyo, por favor, para que de esa manera podamos ir empezando ya la charla, la plática del día de hoy. Estas imágenes, luego vamos a ir en contexto. Esto lo que ha sucedido es hace unos días atrás, unos 3, 4 días atrás, esto es en la ciudad de Cochabamba. Son unas luces bastante interesantes. La que está ahí, adelante, hacia el lado derecho, o sea, a su derecha de todos ustedes, es un objeto bastante extraño que está volando muy cerca a lo que viene a ser el Cristo de la Concordia. Aquellos que son bolivianos o tal vez hayan visto el Cristo de la Concordia, es un cerro donde se tiene ahí a un Cristo muy similar al de Río de Janeiro, que tiene un tamaño un poco más grande. Bueno, entonces ese objeto es el que está ahí adelante, es una nave bastante extraña. La que está al otro lado, hacia el lado izquierdo, o sea, de la pantalla, vendría a ser un tipo de avioneta o algo así, bastante diferente. ¿Por qué? Porque el primer objeto está iluminado totalmente, mientras que el segundo objeto emite sí las luces estroboscópicas, en otras palabras, las lucecitas que hacen los aviones y avionetas, ahí es como que estuviera persiguiendo. Entonces estamos viendo que hay una presencia de naves bastante interesante ahí en la ciudad de Cochabamba, y no sé si la otra imagen, por favor, ahí en controles, para ir viendo y luego hacemos la explicación de todo esto en más detalle, obviamente, ¿no? Entonces, como estamos apreciando, hay todo tipo de apariciones de naves, hay otras que son en pleno día, hay otras que sí son en plena noche, y ahí uno puede tal vez confundir un poco en las noches porque prácticamente las luces estroboscópicas, o sea, que tienen aviones puede ser comerciales o los aviones de combate o los mismos drones que tienen lucecitas que se prenden y se apagan, obviamente son luces de navegación. Entonces ahí uno puede diferenciar entre lo que es un objeto bastante extraño. En este caso no estamos hablando que sea de procedencia netamente extraterrestre, pero es un aparato que es muy diferente a lo que viene a ser una aeronave nuestra, ¿no? Que es de uso, digamos, humano, para ser exacto, ¿no? Entonces ahí habíamos visto en ese pequeño video lo que vendría a ser. No sé si lo tiene preparado, por favor, las otras imágenes, así podemos ir viendo con más detalle. Mientras esperamos esto, entonces podemos decir que sí, desde hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, bueno, hay que diferenciar lo que ha sucedido en 1947, en el mes de julio, y también en el mes de junio, porque son dos fechas muy importantes que marcan el antes y el después de la ufología. Y la ufología, para aquellos que tal vez no estén muy enterados, es el estudio del fenómeno ovni. ¿Y qué es ovni? En español es objeto volador no identificado. Claro, repito que no estaríamos hablando necesariamente de una nave de procedencia extraterrestre. O en inglés es UFO.
o sea, Unidentified Flying Object, o sea, objeto volador no identificado. Entonces, en 1947, en el Monte Rainier, ahí en Estados Unidos, un piloto, Kenneth Arnold, estaba volando su avión, una avioneta pequeña, un pequeño aparato, y él estaba haciendo un vuelo justamente en esa zona donde es el Monte Rainier, ahí en Estados Unidos, y empezó a observar en pleno día, no era de noche, en pleno día comenzó a observar que habían 9 objetos delante de él y que estos objetos tenían una forma muy particular, eran forma de platos. De ahí también se le acuñó el término plato volador o flying saucer en inglés. Entonces, los platos voladores o también platillos voladores se han ido manifestando desde esa fecha, finales de los días de junio, 24 para ser exacto, 24 de junio, desde 1947, donde este piloto civil pudo apreciar delante de él estos 9 objetos que volaban. Estos objetos en forma de platillo volaban en diferentes direcciones que le llamó la atención. Pero no queda solamente en eso. Lo que sucede ya posteriormente, en 1947 también, para ser exactos, el 2 de julio de 1947, ahí en Roswell, Nuevo México, es muy conocido este caso, demasiado aumentado, lo conoce prácticamente el planeta entero, es donde hubo la caída de un ovni ahí en Roswell, donde se dice que, bueno, ponemos entre comillas, ¿por qué? Porque muchos de los testigos actualmente están muertos y los que eran hijos o nietos de estas personas que en ese instante han sido los primeros testigos en haber observado a esta astronave, porque era una nave de otra procedencia, y que han hecho la recolección de restos, partes de la nave, etcétera. Actualmente ya son personas muy adultas, adultas mayores, o sea que bordeando ya los 70, 80 años tal vez, o algunos ya también hayan fallecido. Entonces, lo que ha sucedido en ese 1947, el 2 de julio, es que la nave, después de haber caído justamente en Roswell, hubo prácticamente este, digamos, una seguidilla de datos, una seguidilla de cosas que a la larga han marcado, como les digo, una época bastante interesante. Esa nave ha sido prácticamente vista primero por los lugareños de ahí de Roswell y posteriormente hizo presencia las fuerzas militares norteamericanas. La primera noticia que salió públicamente es que sí, las Fuerzas Armadas norteamericanas decían en los periódicos de ese tiempo que sí efectivamente ha habido una caída de un objeto extraño ahí en Roswell. Entonces, ya se noticiaron las personas justamente con ese mensaje oficial, pero que a las pocas horas, eso extrañamente, los militares mismos salieron a desmentir y que fue solamente un globo aerostático para medir la temperatura, el clima y todo aquello. Y empezaron de ahí en adelante a ocultar justamente datos precisos de lo que ha sucedido. Como les digo, han habido militares que han estado en el lugar, han hecho recolección de datos, o sea, también objetos que han recolectado. Y hubo un militar que también estuvo participando, este señor, donde llevó a su casa unos objetos metálicos, donde el hijo justamente de este señor ha sido testigo y ha visto que estos objetos eran como especie de papel, pero ese papel, bueno, ese metal más bien dicho, volvía a su estado natural. Los arrugaban, lo estropeaban ahí, pero volvía a su estado natural. O sea, era un metal muy diferente y extraño. Posteriormente, esta nave ha sido llevada, muchos piensan, y eso es lo que hay que aclarar,
que el Área 51, que está ahí también en ese sector muy cercano de la caída de esta nave, es donde se llevan y se hacen experimentos de estas naves a lo largo de toda la historia actual de la ufología, pero recolectadas sí ahí en el Área 51 y posteriormente son llevadas a Wright-Patterson, otra base militar que está en Carolina del Sur, ahí en Estados Unidos. O sea, se las llevan las naves y es ahí donde las desmantelan o hacen un estudio ya científico de estas astronaves. Bueno, ahí no queda solamente en eso, sino que en esta nave que ha caído en Roswell habían 3 cuerpos. 2 estaban ya fallecidos, ya, y uno ha vivido hasta 1951, donde ha tenido la oportunidad de poder intercambiar tecnología y todo aquello, y hacer también, tal vez para muchos les sea novedoso eso, tal vez ya lo hayan leído o escuchado, de que ahí en el gobierno del presidente Eisenhower se ha hecho una especie de, digamos, de contrato, para que se entienda, ¿no? Un tratado ya intergaláctico, y parecerá de locos esto, pero es un hecho real, donde justamente el señor Eisenhower ha sido el que ha firmado juntamente con este ser extraterrestre un documento donde nosotros, bueno, el gobierno norteamericano a nombre de la humanidad hacía un contrato para qué, para que se pueda llevar seres humanos acá de la Tierra libremente por parte de estos seres extraterrestres para que puedan hacer experimentos. De ahí, ¿a cambio de qué? De que estos seres, y en especial el representante, diríamos así a manera de embajador, para que esta criatura dé tecnología ya acá a nuestro planeta, bueno, en realidad a los científicos norteamericanos que estaban ahí. Entonces, se hizo ese intercambio cultural científico. Entonces, de ahí ha empezado a ver el desarrollo que nosotros tenemos en cuanto a dispositivos celulares, pantallas planas, hay hasta pantallas curvas, táctiles, hasta ni siquiera son pantallas físicas, y es como una especie de vidrio simplemente donde uno puede accionar ahí los botones como los tenemos en las pantallas táctiles de los dispositivos, ¿no? Entonces, eso se llama retroingeniería, o sea, han sacado de esa nave también tecnología para hacer uso en favor, en este caso, lastimosamente, para uso militar al principio. Y ahora nos entregan a nosotros, ya que desde los años 2000, como gran novedad, ya todo esto que les mencionaba, de fibra óptica, luego está las luces LED y otro tipo de tecnología que para nosotros tal vez sea gran novedad, pero para ellos, o sea, esta gente que es científica o que la élite que maneja ese país prácticamente lo tenía pues desde los años 50 y 60 han ido desarrollando conforme ha ido pasado el tiempo. Pero no solamente ha sucedido un hecho de esa naturaleza ahí en Roswell, Nuevo México. También en 1948, o sea, un año después de lo que ha sucedido ahí en Estados Unidos, pero ha habido una diferencia. En Kaputinciar, en lo que actualmente, bueno, sería la Unión Soviética, ¿ya? Ha habido un derribamiento de una nave extraterrestre porque estaba merodeando una base militar soviética. Y claro, o sea, sabemos que los militares de cualquier parte del mundo, su función es justamente precautelar el espacio aéreo, los mares, el territorio nacional y todo aquello que ellos siempre pregonan. Bueno, entonces los soviéticos de ese tiempo observaron que había un objeto muy extraño que estaba volando en inmediaciones de su base militar. Entonces despegó un avión Sukhoi y para dar caza justamente a este objeto lograron derribar la nave. De igual manera, hubieron tripulantes ahí adentro, también han recolectado datos
con más precisión en este caso porque no estaba descargada la nave en toda una extensión, estaba en la base militar donde cayó, y han tenido acceso también a la tecnología, han tenido acceso a lo que es, digamos, la cultura de esos seres. Ahora, no se sabe exactamente de dónde vienen. Hay varias razas, claro, no vamos a entrar en muchos detalles, pero con los que se ha hecho contacto para hacer el intercambio tecnológico ha sido con los de la raza, estos enanos grises, esos con cabeza calva, pero sin orejas, sin nada, pero sí que tienen ojos almendrados oscuros. Entonces, de ahí en adelante han habido otro tipo de accidentes, digamos, digámoslo así, en diferentes partes del mundo. Acá en Sudamérica, en Bolivia, para ser más específicos, el año 1978, un 6 de mayo, en la localidad de La Mamora, que es fronteriza entre Argentina y Bolivia, cayó también en el cerro El Zaire, que esto está justo en la colita, los que conocen el mapa boliviano, ahí en un área donde está en plena frontera y que se hace algo triangular. Ahí en ese sector cayó en el cerro El Zaire un aparato que al principio se pensó que era un meteorito, un aerolito, y se descartó todo aquello. También se hizo presente gente encargada de y entendida en asuntos de accidentes aéreos, entonces también descartaron que sea una aeronave comercial. También se estuvo especulando en ese tiempo que era un misil o un proyectil que había lanzado Chile contra Bolivia porque hay un conflicto de más de 140 años con ese país. Bueno, aquí no vamos a tocar ese tema que tampoco es de interés, digamos, de lo que los temas que hablamos, pero bueno, hay un conflicto centenario, ya, entonces se pensó que era un proyectil chileno. El gobierno chileno dijo que no había lanzado nada, entonces se descartó todo aquello y que no era nada humano. De ahí, ese 6 de mayo, ocurrió muchas cosas. De ahí pasaron los días, se empezó a trasladar gente encargados de la Universidad Misael Saracho de Tarija, que es la universidad más cercana que existía en ese tiempo, donde llegaron geólogos y otro tipo de personas entendidas en otras áreas, pero que también lograron acceder hasta donde había caído ese objeto, que todavía no se sabía qué era. Entonces descartaron que era un meteorito o haya habido un sismo, porque cuando cayó el objeto a ese cerro, hubo un sismo de 4.6 grados aproximadamente Richter, donde hizo temblar las zonas aledañas en el norte argentino y en el sur de Bolivia. Entonces era fuerte, entonces pensaron también que había habido algo o que se había movido un cerro, alguna cosa, una falla geológica, pero se descartó con la presencia de los científicos de la Universidad Misael Saracho de Tarija. Bueno, como no había una explicación lógica y que llamaba más la atención, se hizo la declaración de zona militar, o sea, ya no entraban ya gente civil, pero también el gobierno boliviano pidió ayuda a la Gendarmería Nacional Argentina porque en ese tiempo, lastimosamente, Bolivia no tenía carreteras y acceso fácil para poder llegar a algunas áreas del país. Entonces, tuvieron que entrar desde el lado argentino hacia el lado del Zaire, que es territorio boliviano, y en la Mamora, Gendarmería Nacional Argentina para hacer levantamiento de datos de todo aquello, y también una patrulla del ejército boliviano también se quedaron ahí a analizar el sector, y todo eso sucedió del 6 al 17 de mayo de 1978. Entonces, como iban descartando muchas cosas, no hubo otra alternativa, y esto escúchese bien, y hay muchos datos fidedignos porque el que ha cubierto esa nota ha sido el periódico argentino El Tribuno, que eran los encargados de cubrir la noticia esta, porque acá en Bolivia no se dio importancia absoluta a aquello, como que pasó desapercibido, pero hacia el lado argentino estaban muy enterados, prensa brasilera, prensa de otros países del Perú, prensa norteamericana, de Gran Bretaña, etcétera, se anoticiaron en ese entonces y llegaron hasta el lugar. Pero ojo,
el gobierno boliviano, en ese entonces estaba a cargo, bueno, en el gobierno general Banzer, pidió ayuda a, a las fuerzas militares norteamericanas. Entonces, en ese entendido, llegaron ya más o menos el 10 de mayo acá, bueno, ese lugar, a Tarija, al sur de Bolivia, un pequeño grupo de militares norteamericanos a la cabeza del coronel Simmons y el mayor John Hyde de la Fuerza Aérea Norteamericana y otro grupo de militares que los acompañaban, iniciaron una recopilación de datos, levantamiento de todo lo que se había hecho ahí por otras instituciones, investigadores de accidentes, etcétera, ¿no? Pero llegaron, y esto que quede bien claro, hicieron luego la declaratoria de estos señores de la Fuerza Aérea Norteamericana de que no es un objeto humano y tampoco es un satélite soviético, norteamericano o japonés o de otra procedencia. Entonces, han habido muchos testigos que después de que el lugar donde llegaron, el ejército norteamericano, con ayuda del ejército boliviano, empacaron, embalaron todo el objeto que había caído, se lo llevaron al aeropuerto de Tarija y posteriormente, bueno, en ese interín también habían llegado gente de la CIA, mucho ojo con esto porque tiene que ver con toda esta investigación. Y uno se preguntará, ¿qué hacía la CIA acá? Y la NASA, porque hay documentos del periódico El Tribuno que justamente habla de este tema de Argentina y hay recortes de esa época donde muestran prácticamente toda esta situación. Entonces, ya prácticamente ya nos va a confirmar el tiempo que hasta el día 16 de mayo de ese 1978 habían sido llevados ya en cajas restos de todo este objeto a la base militar aérea de Tarija. Y el día 17, muy temprano en la mañana, ya un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana emprende vuelo hacia los Estados Unidos. Entonces, no solamente estamos hablando del caso Roswell ahí en Estados Unidos, del caso ahí de Kaputinciar en la ex Unión Soviética, o acá en Bolivia el año 1978, han habido diferentes caídas de naves en diferentes lugares. Y acá ha habido en Bolivia también otro hecho bastante interesante, el 9 de agosto de 1979. En la localidad de Cotoca, en ese tiempo eran simplemente haciendas en la ciudad de Santa Cruz. Todo era prácticamente haciendas y en la hacienda del señor apellidado Menacho en ese entonces cayó en la madrugada unos objetos extraños que tampoco eran areolitos, no eran nada de aquello, un asteroide, no, sino que eran dos esferas grandes de color cobrizo que tenían unos destellos extraños de color relámpago, ese azul de relámpago, ya se pueden imaginar, y en el medio, que era como un balón de básquet aproximadamente, se podía ver un orificio donde se podía observar ahí adentro. Pero cosa curiosa, que estos dos objetos esféricos no tenían engranajes, no tenían motores, no tenían un sistema, digamos, que pueda uno ver que era algo humano, y tampoco tenían inscripciones ahí, digamos, de su preferencia, de qué país, o una bandera, o algún logotipo, no existía nada. Estoy hablando de un 9 de agosto de 1979. Entonces, no había nada claro, pero sí, la gente de acá de Bolivia estaba muy asustada y llegaron sí militares bolivianos a la hacienda de este señor Menacho, donde hicieron el levantamiento, o sea, se llevaron las dos esferas que eran del tamaño de una pelota de básquetbol, ya sin inscripciones ni nada, y color cobrizo al Colegio Militar de Aviación acá en Santa Cruz,
que estaba a cargo del coronel Ariel Coca, y en ese tiempo era comandante del Colegio Militar de Aviación. Entonces, llevaron los dos objetos, yo tengo la documentación de este asunto, donde ahí estamos viendo esto ya para que vayan viendo, esto sucedió en la ciudad del Alto, ya les voy a ir aclarando también, donde se ven dos objetos a plena luz del día, están a la par. Y aquí hay otro objeto, esto ya es en el Perú, quiero que vean bien, es como una especie de humo o algo extraño que sale ahí, está volando. Es como cuando hace alguien un aro de cigarrillo, no sé si alguna vez hayan visto, algunas personas hacen similar. Y ahí estamos Asombrosa viendo que van señal cruzando apareció. vehículos. Y aquí es otra toma también ahí a las 5:30 en la ciudad de Iquitos, esto es en el norte del Perú. Es el mismo objeto donde se lo ve más arriba y se puede ver el aro que se tiene ahí. Entonces, estamos viendo que hay objetos que se ven en distintas horas del día. Y ya volviendo, luego vamos a hablar nuevamente de lo que vimos, pero ya simplemente para ir aclarando el tema porque es bastante apasionante. Esta nave estos dos objetos que habían caído ahí en Cotoca, en Santa Cruz, Bolivia, hizo el gobierno boliviano un telegrama, que era la forma de comunicar más rápida de ese tiempo, a la embajada norteamericana solicitando la presencia también de expertos en aeronáutica, expertos de la Fuerza Aérea Norteamericana, y pidiendo ayuda. Sí, se efectivizó obviamente esa ayuda, donde oficialmente, por documentación que se tiene, uno de los objetos, o sea, una de las esferas que han caído ahí en Cotoca, ha sido llevada por el gobierno norteamericano. Sí está registrado, documentado aquello, pero la otra esfera no se sabe dónde ha ido a parar. Ha sido llevado a la casa de algún militar boliviano, ha sido vendido o secretamente han entregado a algún gobierno o tal vez a los mismos norteamericanos, pero desapareció extrañamente. Entonces, como vemos, todo esto tiene que ver mucho con la presencia de naves y naves que han caído y que en la época contemporánea estamos hablando. Entonces, de 1947 hacia esta época es un después y hay un antes, que eso luego lo vamos a comentar en épocas muy remotas, pero volviendo al tema. Todo lo que tenemos en tecnología, como decimos, dispositivos celulares, pantallas planas, fibra óptica, luces LED y otro tipo de sistemas de comunicación que para nosotros es muy moderno, ha sido sacado de esas naves. Ustedes recordarán, tal vez aquellos que somos nacidos 80 o algunos 70, los años de esa época, teníamos nuestros abuelos que tenían aparatos de radio, eso sucedía en muchos lugares de Latinoamérica, no solamente en Bolivia, unos aparatos de radio grandes y unos televisores, así eran unas cajas enormes, donde tenían unos bulbos similares a lo que viene a ser unos bulbos de foco, los focos que conocemos, ¿no? Eran unos bulbos incandescentes que había que enchufar el aparato y posteriormente había que esperar unos 5 minutos aproximadamente. Bueno, se decía en esa época, mi abuelo me decía que hay que esperar que se caliente. Bueno, se calentaban los bulbos y recién uno podía escuchar la radio o ver la televisión. Y esa fabricación, claro, para acá en los años 70 llegaban los años 80, pero eso ya existía en otros países, Europa, Estados Unidos, ya esos aparatos que eran de fabricación de los años 50, que aquí en Latinoamérica llegó obviamente posteriormente, pero imagínense, de ese año 1950, 60, digamos ya, que luego ha habido la televisión en color ya en Europa y en Estados Unidos, ha cambiado al transistor y otro tipo de elementos ya electrónicos, y actualmente son pues una diferencia abismal.
Entonces, un salto casi de 50 años, claro, estamos hablando ya de 30, 40 años, de los años 50 hasta los 80, y ni qué decir los 90, pues ha sido un salto impresionante, donde tenemos computadoras muy de una capacidad enorme de almacenamiento de datos, su memoria también es grande, ni qué decir, actualmente estamos hablando de la inteligencia artificial. Pero gracias a qué? A ese intercambio tecnológico. No es que hayan desarmado la nave también alegremente y hayan dicho, bueno, copiemos esto, no, sino también con este ser que ha sido capturado y tal vez algunos otros que han sobrevivido, se ha logrado tener esta tecnología. O sea, no es tanto invención humana, es parte del desarrollo, pero parte es de lo que se ha podido descubrir. Ahora, volviendo a lo otro que habíamos mostrado, estamos observando de que las naves no solamente son en la noche, como el primer video que habíamos observado, que era en la noche, que uno puede decir justamente, no, uno se está confundiendo, es un dron, es un helicóptero, es una avioneta, es un avión que está surcando el cielo y se ven las luces estroboscópicas, las lucecitas de navegación. Bueno, pero en este caso, otro video que habíamos visto en plena luz del día, donde dos objetos blancos en medio de las nubes están surcando los cielos y también tienen digamos así, algo muy diferente, que no es tan metálico y también se ve como una manchita y uno no puede decir, bueno, era un avión, porque cuando uno está en el día, pues se ve la silueta del avión, o sea, las alas, la cola, tal vez el fuselaje, el color que tiene y todo aquello, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, sí eran aviones, pero en este caso uno va rápido, se pone lento y el de abajo va siguiéndole. Y bueno, esto ha sucedido, como les decía, allá en la ciudad de La Paz, en Bolivia, en pleno día. Entonces, no es que sea, digamos, en la noche. Y el otro objeto que es mucho más extraño que habíamos visto, esto sucedió en el Perú, en Iquitos, muy cercano a la frontera con el Ecuador. No se sabe exactamente qué es, pero sí es, como han podido apreciar, es como un que empieza a elevarse. Pero cuando hay una explosión de un accidente, que una estalla tal vez una gasolinera, o tal vez estalla o hay un incendio de una casa estructural, o tal vez un incendio forestal, obviamente el fuego se hace como siempre lo vemos ahí y el humo sale por donde sea, se va. Pero en este caso es como que fuera un aro negruzco, sí, pero que tiene una forma que no desaparece, porque sabemos que en el ambiente, si uno está en la calle, en el campo, donde sea, el humo o las nubes se van disipando y se van fraccionando, se van yendo por todo lado y prácticamente a los 5 minutos ya no existe la nube, a no ser que sean de lluvia, que están bien cargadas, pero si son livianas, las bate el viento o algo así y se van donde sea, desaparece. Pero el objeto que habíamos no corresponde en absoluto, no corresponde para nada a lo que viene a ser algo humano. Acá sí podríamos entrar en una controversia, ¿no? De decir si tal vez es un ovni, y creo que el cliché le va, objeto volador no identificado, donde no estamos afirmando que sea de algo extraterrestre y tampoco es un dron, obviamente. Entonces puede que sea eso, alguna máquina que se está camuflando, porque yo digo, y eso ustedes lo han observado, no parecería que fuera absolutamente nada, nada convencional a lo que tenemos usualmente aquí en nuestro mundo. Entonces, es muy diferente, totalmente diferente. No sé si hay otras imágenes más, por favor, así ya para ir comentando y explicarles que quien les habla no solamente hago videos así o que me mandan también, sino también es de experiencia propia. Yo desde mis 14 años de edad, hace mucho tiempo atrás, tengo contacto con estos seres. Y uno dirá, pero puede que sea mentira, puede que sea un invento, no es así. Eh, Gracias al contacto con seres del espacio,
ha ido desarrollando poderes que son propios y que todos tenemos propios, digo, porque somos seres humanos, tenemos todos, ¿ya? Muchas capacidades mentales y espirituales. En diferentes medios de comunicación bolivianos, tanto en prensa escrita, radial y televisiva, como también en entrevistas a nivel internacional, he ido demostrando públicamente que este tipo de contacto es un hecho verdadero, donde nosotros, bueno, en este caso mi persona, he ido haciendo predicciones, no solamente a nivel político, sino también otro tipo de cosas, digamos, eh, hasta, digamos, asuntos de salud de algunos personajes y todo aquello, y eso lo pueden ver en mi canal de YouTube, justamente las pruebas que yo tengo de las grabaciones y los comentarios que se hacen antes de esas entrevistas, y obviamente los hechos están justamente como algo verídico. Yo les comento, si hablamos simplemente de política, el año pasado, justamente 2023, hubo las elecciones en Argentina, y en una emisora argentina que yo lo tengo en video, porque ahora sabemos que radio también es televisión, uno puede observar, la periodista argentina, y eso como les digo lo tengo registrado en mi canal de YouTube, me pregunta, iba a ver las elecciones en Argentina, estaba el señor Massa, ¿ya? Y el otro señor Milei, que actualmente es presidente de la Argentina, ¿ya? Y una señora que aparecía ahí como una tercera opción. Repito, era antes que se den las elecciones nacionales en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Y me pregunta la señora esta, la periodista, ¿quién va a ganar en las elecciones allá en Argentina? Yo cierro los ojos, canalizo el mensaje, no necesito utilizar turbante ni nada, una parafernalia de esas, no. Simplemente cierro mis ojos y la pregunta fue, ¿quién va a ganar? Yo le dije, el señor Milei, y que alguien ahí va a estar en el gobierno, una mujer va a ser parte del gobierno nuevo que se vaya a establecer ahí en Argentina. Y claro, como es periodista y también una persona que vive ahí en Argentina, me dijo que no creo que si es que ganara cualquiera de los dos contendientes varones, o sea, Milei o Massa, iba a participar esta señora del gobierno futuro, porque ella no comparte ni con uno ni con el otro, o sea, ideología política. Bueno, entonces, y hubo una segunda vuelta, porque había ganado Massa, pero por un margen mínimo, pero que no le alcanzaba para ser presidente argentino. Entonces, hubo la segunda vuelta y sucedió tal cual yo lo había canalizado y salió en este caso el señor Milei. Y que cosas del destino, porque es así el mensaje que uno canaliza de estos seres del espacio, esa señora, que era la tercera en pugna, que era la señora Patricia Bullrich, ahora es ministra de Seguridad o algo así de Argentina, pero tiene un cargo de mucha importancia. Aquello que tal vez era totalmente increíble o tal vez que nada que ver con el asunto, prácticamente se cumplió ahí con la presidencia del señor Javier Milei y la señora Patricia Bullrich, que ahora es ministra. Se cumple. Y hablamos más antes, hace unos años atrás, 2018, 2017 más o menos, no, debe ser el 2016. Un periodista peruano me preguntó quién iba a ganar en las elecciones en el Perú. En ese tiempo habían contendientes, Fujimori y otros, y yo le dije iba a ser el señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente justamente del Perú. Pero ahí, añadido a eso, yo le dije que no iba, porque yo canalicé el mensaje, que no iba a terminar su mandato el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y así fue. Fue prácticamente que el señor Pedro Pablo Kuczynski no ganó, más bien dicho, fue sacado del cargo.
fue sacado del cargo el señor Pedro Pablo Kuczynski por asuntos políticos, todo aquello. Pero fue después de 2 años y medio prácticamente que sucedió de la entrevista y que nadie se lo creía porque pensaban que el señor Pedro Pablo Kuczynski iba a mantenerse ahí en el cargo hasta finalizar. Y ahí en esa misma entrevista, también eso lo pueden ver en mi canal de YouTube, me preguntan qué va a suceder en Bolivia. Había sido reelecto el señor Evo Morales. Ya saben, aquí no me gusta hablar de política de ningún país, no es de mi interés tampoco hablar de política, pero me preguntó porque el señor había sido reelecto, etcétera, y me preguntó qué va a ser de este señor Evo Morales en Bolivia. Cierro los ojos unos instantes y canalizo el mensaje, donde se aclara y se dice, ahí está en el video, que Evo Morales no iba a concluir su mandato presidencial. Ya sabemos la historia que ha sucedido en Bolivia, etcétera. Como les digo, no vamos a entrar en detalles políticos para nada. Pero sí, el señor renunció, no terminó su mandato. Entonces, ahí está uno de tantos mensajes canalizados, y no solamente en política, también cuando hay desastres, hay sismos o terremotos o algún hecho un poquito fuerte, me llegan mensajes y entonces uno puede canalizar y ver qué es lo que sucede. Entonces, ahí está una de las pruebas de que estos seres nos mandan mensajes. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar que hay diferentes tipos de entidades en este nuestro multiverso. No hablaremos del universo, porque sería una sola cosa. Estamos hablando que en este multiverso, porque nosotros estamos en un plano tridimensional, nosotros prácticamente estamos en digamos, en esta vibración. Mientras que en otras dimensiones, la cuarta, quinta, séptima, etcétera, etcétera, hay otro tipo de entidades que no necesitan cuerpo físico o de pronto sí están en una materia más sutil, o sea, me refiero en cuerpos muy diferentes al nuestro, donde ellos pueden mantenerse y trasladarse en el plano espiritual o astral. Entonces va a depender mucho de cómo esté nuestra vibración o nuestra energía. Por ejemplo, si queremos sintonizar, si fuera, digamos, en el dial, ¿no? CBB radio, hay un dial que marca X número, ¿ya? O queremos sintonizar el canal 20, digamos, ¿no? De cualquier parte del mundo. ¿Qué significa eso? Que para conectarnos o sintonizar esa emisora o ese canal de televisión, tenemos que ubicar la frecuencia que es de vibración de las ondas hertzianas en este caso, donde nos va a hacer que tengamos la emisión de CBB radio o canal 20, canal 35, canal 48, etcétera, etcétera, que existe, ¿ya? Entonces, uno va a entrar en sintonía. Es lo mismo. Si nosotros queremos entrar en contacto con estos seres, también tenemos que entrar en una frecuencia. No solamente hablamos de seres extraterrestres, sino también hay entidades de tinieblas que tenemos que tener mucho cuidado que pueden entrar. Y ahí está justamente aquellas personas que juegan, aunque no es bien decir bien el término de jugar con la Ouija. Muchos lo atribuyen como un juego que yo estoy jugando y se aparece mi abuela, el artista de mi preferencia que ya murió, o un héroe nacional que está ahí, o qué sé yo, la vecina que se murió hace una semana. No. Hay entidades de baja frecuencia donde aparentan ser ese líder que ya murió, ese héroe nacional, ese cantante que ya no está con nosotros, o nuestra abuela, o nuestra prima, o alguien que ya murió. Entonces, nosotros entramos tal vez por esa vibración baja que tenemos en contacto con esos seres. Y por eso, cuando las personas, más que todo los jovencitos, los teenagers, ¿no? Los muchachos, generalmente hacen este tipo de juego, se reúnen entre varios, se concentran, sí, pero muchos, bueno,
todos prácticamente de ese grupito de muchachos no está vibrando con ideas positivas. Entonces tienen un bagaje de penas, alegrías, frustraciones y todo aquello. Entonces ese es el nivel energético que tienen. ¿Y qué es lo que para colmo se hacen las preguntas? Es cómo voy a estar con mi novio, con mi novia, que si el maestro me tiene odio, no me quiere, por eso me pone malas calificaciones, o si yo voy a conquistar a otra persona, o qué va a pasar con mi abuela, está enferma, o voy a ganar la lotería. Ese tipo de preguntas muy triviales, obviamente propio de nuestra naturaleza humana, muy baja lastimosamente. Entonces entran esas larvas astrales, ¿ya? Entran ahí y nos pueden decir sí, tal vez con mucha certeza porque no están en el plano físico, y pueden decir sí, te quiere María, ¿por qué no la conquistas? O más adelante pueden decir, con María vas a tener familia, vas a formar un hogar. Muy bonito, romántico, pero sucede que de pronto esa entidad que estamos en contacto nos puede dar un mensaje distorsionado y malo. Han habido muchos casos en diferentes lugares del mundo donde muchachitos así entre 14, 15, adolescentes o tal vez ya jóvenes de 20, ¿qué es lo que les dice? Mata a esta tu compañera, a esta tu amiga, mátale a este amigo, haz un sacrificio de una mascota. Entonces eso ya no son entidades de luz, son entidades totalmente de tinieblas. Entonces mucho ojo. ¿Por qué? Porque la vibración es muy baja y negativa, por eso los muchachos ahí no están en condiciones. Ahora, si uno quiere tener acceso a mensajes de seres de luz, seres elevados, para empezar, hay que entrar en disciplina. En el caso mío, no fumo, no bebo bebidas alcohólicas, ni tampoco ninguna sustancia nociva. Entonces, uno tiene que ser disciplinado, duermo bien, me alimento bien, hago deporte, todo aquello. Entonces, uno tiene que entrar en disciplina para que el nivel energético de nuestro ser interior, o sea, nuestro espíritu, vaya vibrando alto y también nuestro cuerpo es como si fuera un receptor, tiene que estar en buen estado para que reciba los mensajes o los consejos o lo que fuera, así de forma diáfana, o sea, totalmente excelente, sin ninguna complicación ni nada. Entonces, cuando de esa manera ya se hace esa disciplina, uno puede canalizar este tipo de mensajes de seres que vienen de otras procedencias del espacio, como también de seres angelicales o seres tal vez de familiares ya fallecidos, pero que no estamos con esa trivialidad de preguntarles tonterías, sino tal vez de ayudarles a ellos que sigan su camino de luz o que tal vez en algún momento nos den una advertencia, digamos, no salgas esta tarde porque mira, va a llover y puede que se caiga un puente y no puedas llegar a tu destino, algo así. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta qué tipo de mensajes y hasta qué punto inclusive son verdades. Por eso, cuando uno recibe un mensaje, hay que esperar a que los resultados se den. Y ahí efectivamente comprobamos que estamos por un buen camino espiritual tal vez o de canalización de mensajes. Pero si digamos nos dicen, bueno, el día de mañana va a llover torrencialmente y que los puentes se van a caer, no va a haber movilidades y no sé qué, los postes se caen también, el alumbrado público no hay y no hay nada. De que llega el día siguiente y que todo está el sol totalmente brillante, el cielo azul, las aves cantando, la gente normal. Entonces puede que haya sucedido dos cosas, que tal vez nosotros es un mentalismo que hemos hecho, pero ¿por qué? Porque tal vez queremos que se retrase nuestro pago de alguna cuenta al banco o alguna deuda y eso queremos inconscientemente de que llueva, que se inunde o que suceda algo para no poder efectuar o ir al trabajo, ir al estudio o de pronto una cita laboral o sentimental. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un mentalismo, se nos cerramos.
Pero si nosotros somos neutrales, y así efectivamente nosotros hemos recibido más bien y lo queremos manipular y manejar el asunto diciéndonos ojalá que llueva y no va a ser el mensaje no que me va a llover mañana y un desastre y no va a haber nada, pero más bien por ahí el mensaje era lleno de luz, que mañana va a estar todo bonito el clima, puede uno irse a la playa o a algún sitio a disfrutar con los amigos, uno dice bueno, es ahí, pero a veces suele suceder aquello, o sea, mucho ojo con los mensajes, que no necesariamente vayan a ser de seres espirituales, sea ángeles, arcángeles, deidades o de pronto seres de otros lugares del cosmos, entonces no sabemos, pero si nos dicen un mensaje y se cumple, obviamente es un ser. Ahora, que ya nos vayan a dar tal vez un nombre de ese ser que es nuestro guía espiritual, entonces ya uno dice X, un nombre tiene, entonces yo le pregunto, como ejemplo nada más, ¿no? Es decir, a mi guía se llama Raúl, ya listo, entonces Raúl quiero que me digas qué es lo que va a suceder dentro de una semana, será que va a haber algún problema social en tal país o va a haber tal cosa, entonces ese ser llamado Raúl, ficticio, mental, para que se entienda, dice, mira, esto va a suceder, tal candidato ha ganado, va a ganar, pero va a haber convulsión social, o de pronto va a decir, bueno, va a haber una nueva enfermedad en este país, o va a haber algo, o el presidente se va a morir, un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, si se cumple todos esos detalles que se nos está dando, obviamente, el mensaje ha sido totalmente verídico, real. Entonces nosotros, y así, podemos decir, sí, gracias guía, con el nombre que tiene, y obviamente vamos a tener más confianza con ese ser. Por eso les digo, es bien importante vibrar alto, practicar, en este caso, la meditación. Entonces, ¿por qué? Porque es bien importante que nosotros practiquemos la meditación para poder discernir mensajes, discernir otro tipo de realidades, porque este mundo que tenemos, tridimensional, con manos, pies, cabeza, etcétera, que tenemos ahí, mesas, sillas, la cocina, qué sé yo, el living, etcétera, tenemos en ese mundo material o el vehículo que manejamos, etcétera. Bueno, pero hay otras realidades que nosotros lo experimentamos en sueños, que ese va a ser el tema, por si acaso, de la próxima semana, para que algunas personas que quieran, tal vez por este intermedio de mis redes sociales o tal vez mandando ahí mensajes a la emisora, puedan hacer consultas sobre los sueños, qué soñarse con una cosa, qué soñarse con otra cosa, qué significan los sueños, qué sucede en realidad en ese proceso que llamamos sueño. Entonces, todo eso lo vamos a reflejar ya la próxima semana, pero ya saben, nosotros actuamos en un nivel físico, un nivel astral donde están los sueños, y hay otros niveles más elevados de conciencia, que es el llamado nirvana, que en el hinduismo viene a ser el lugar más espiritual, más avanzado de conciencia que nosotros digamos. Para algunos que son de religión cristiana sería el reino de los cielos o alguna cosa así, claro, como les digo, los hindúes tienen el término del nirvana, otros tienen otros nombres o el reino de Dios, etcétera. Bueno, al fin y al cabo es eso, entonces nosotros actuamos en esos niveles mentales, espirituales y físicos, entonces ahí es donde tenemos contacto con estos seres. O sea, nuestro mundo material no es la sumatoria total de nuestra vida. También nos movemos en otros lugares a la vez. Y ahí también vamos a aclarar la próxima semana y también enseñar las técnicas de meditación para tal vez lograr con estas prácticas de tener un contacto con seres elevados de conciencia o tal vez si alguien ya ha tenido algún mensaje de algún tipo de entidad extraña o que se ha ido cumpliendo paso a paso, obviamente lo vamos a tener en cuenta. Entonces, como les digo, queridos amigos, no tengan miedo. Si ustedes han tenido alguna experiencia con seres multidimensionales, ¿ya? O seres que vienen de otros lugares del cosmos, o tal vez entidades ya desencarnadas, o hayan sentido tal vez el espíritu de la mascota que ya no está con nosotros, entonces hay algo, ese es un mensaje y nos quieren decir mucho. Entonces, por eso les digo, amigos y amigas,
No tengan miedo. Si quieren compartir conmigo este tipo de experiencias, contarme sus casos o aclarar muchos de estos temas, no tengan miedo. Escríbanme al más 591 726 733 19 o al más 591 726 68482 o en mis redes sociales como Juan Carlos Aliaga. Estoy en el Facebook. La otra página de Facebook oficial también es Charles Gorse, es así como se escribe, Charles Gorse, Gorse. En el Instagram, todo minúscula, Juan Carlos _ Aliaga. En X estoy ahí como Juan Carlos Alía 4 o también me buscan en el TikTok como Juan Carlos Aliaga 5 o en mi canal de YouTube como Juan Carlos Aliaga. Con esto terminamos el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si hay consultas, ya saben, no duden en hacérmelas llegar. Va a ser conmigo hasta la próxima semana y un saludo a todos ustedes.